tardes, amados hermanos. Estamos nuevamente en este tiempo de estudio. Como ustedes pueden ver, estoy con el dedo vendado, tuve un accidente. Por eso el miércoles pasado no pudimos grabar el estudio bíblico. Veníamos del impacto y de la secuela de lo que estábamos buscando, la programación de la operación, así que estábamos en todo un proceso en el hospital, así que eso nos desubicó, un poquito que nos desproporcionó y no pudimos poder grabar el estudio bíblico. Mil disculpas, hermano, ya nuevamente continuamos, la obra de Dios sigue adelante, sus oraciones por este siervo inútil que simplemente trata siempre de extender el reino de los cielos. Y si por este medio llegamos al corazón de muchos hijos de Dios, de muchas hijas de Dios, que están buscando cada día conocer y aprender más de Jesucristo, conocer más la voluntad de Dios, ser más guiados por la palabra del Señor, y nosotros podemos de alguna manera ser ese medio para poder un poquito inducirlos, guiarlos, para que juntamente conmigo podamos estudiar y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué no hacerlo, amados hermanos? Es por eso que por algún motivo no se puede grabar la enseñanza. Siempre hay un porqué, porque durante este tiempo, desde la pandemia, que comenzamos estos tipos de estudio bíblico en línea, a través de YouTube, a través del Facebook, es un tiempo de bendición, que la palabra de Dios esté llegando a tantas almas necesitadas. Eso era simplemente, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración antes de continuar con Mateo. Nos hemos quedado en Mateo 2, versículo 13 hasta el 23. Así que vamos a orar un momento para que Dios guíe este tiempo de estudio bíblico. Amén. Te invito a cerrar tus ojos, te invito a inclinar tu rostro y a decirle juntamente conmigo: amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la provisión de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que adiestra nuestras manos, nuestros pies para la batalla, Señor. Nosotros simplemente somos siervos tuyos, instrumentos de tu obra, Señor. Cada día ayúdanos para, por este medio, poder capacitar, poder guiar, poder enseñar e instruir a tus hijos a través de tu palabra maravillosa, Señor, que nunca deja de sorprendernos, que siempre nos tiene maravillados, sorprendidos. Ahora permítenos, Señor, a través de este estudio, que este mensaje, esta enseñanza, Señor, llegue al corazón, al alma necesitada, y pueda significar un bálsamo, un momento de paz, de tranquilidad, a través de la meditación de tu preciosa y bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado ya al momento en el cual Jesús ha nacido, ha sido visitado por los Reyes Magos. Ya explicamos que la Biblia no dice que son tres, que la Biblia, la palabra de Dios los indica como unas personas de mucho conocimiento, muy sabias, que se guiaban por las estrellas, por su conocimiento, por su sabiduría. Y ellos fueron instrumentos de Dios. En el versículo 13 dice así, vamos a la palabra de Dios a meditar. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hermano, siempre nuestro buen Dios está pendiente de sus hijos. Dios no se le pasa nada, hermano. A veces nosotros solemos pensar ¿qué va a ser de mí? Y ahora
No, hermano, mire lo que nos está mostrando la palabra de Dios, cómo era la presencia de Dios guiando y protegiendo al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre y que había tomado cuerpo de un niño, y por eso dice que el Señor se le apareció en sueño a José, a su padre, entre comillas, su padre supuestamente en este mundo terrenal, se le revela, le muestra qué tiene que hacer. Y así es, amado hermano, muchas veces Dios nos va a mostrar a nosotros a través de sueños, a través de su palabra, en otro momento, cómo tomar una decisión. Esta porción de la palabra está para instruirnos. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, pero acá el texto nos dice que el sueño se le mostró y le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No solamente le dice que haga y tome una decisión de separarse del lugar donde él estaba, sino que huya a un país lejano, a comenzar una nueva vida. Le dice que se vaya con la madre y el niño y le da una orden específica, le está dando una orden clara. Así es Dios, hermano. A veces nosotros nos resistimos a los mandatos, a la guía que nos da el Espíritu Santo, a la orden específica que nos dice la palabra de Dios en determinados momentos, cuando tenemos que tomar decisiones claras y precisas. Este texto nos dice, ¿sabes qué? Huye a Egipto hasta cuando yo te diga. O sea, José, la mamá y el niño estaban sujetos a que Dios mostrará su poder y en el tiempo y en el momento indicado le puede decir, ¿sabes qué? Vuelve a tu nación, vuelve a tu pueblo. Ahora te toca estar en un país extraño, estar en una nación muy aparte de la tuya. Vas a ser un extranjero en otra nación. Esas son las circunstancias que rodearon al Hijo de Dios cuando estuvo en medio de nosotros. Así también es con nosotros, hermanos. Muchas veces Dios te va a mostrar y nos va a llevar a un lugar donde nos puede sonar distante, extraño. Eso le tocó vivir a Jesús siendo muy niño. Le dice, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Acontecerá que Herodes va a querer matarlo al niño. Él no va a estar conforme. ¿Por qué? Porque por lo que había sucedido, por estos magos que habían venido del oriente y habían reconocido la autoridad y el poder que precedía a Jesucristo, que en Él se cumplían cada una de las escrituras. Por eso, amados hermanos, es importante nosotros que conozcamos la escritura. Mire lo que dice el versículo 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, hermano, cuando Dios te da una orden, tú tienes que ejecutarla, tú tienes que cumplirla. El texto no nos dice si él en ese momento tenía la capacidad para coger un asno y poderse irse con lo poco que tenía, con su esposa y con su hijo. No. Él simplemente, Dios me ha dado esta orden y yo tengo que obedecerla. Yo tengo que obedecer a Dios. Siempre, hermano, nosotros estamos diciendo que primero es oír la voz de Dios. Y José, que en este estudio hemos demostrado que José venía de la línea de David. Él le correspondía genealógicamente para que de él nazca el que iba a ser el Mesías de Salvador. Y ahí está, él conocía la palabra de Dios y por eso el Agar despertando tomó de noche, fíjate, ojo acá, no esperó al día siguiente. El texto dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Despertando no está indicando, no dice que
que pasó al día siguiente, no. En esa noche, a las horas que él despierta después de esa revelación, despierta después de esa impresión en la cual Dios te da una orden específica, él en ese momento se despierta, es consciente que era Dios el que le estaba dando una orden determinada a él, despierta a su esposo, le dice lo que tiene que hacer y están partiendo a Egipto. Mira el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mire hermano cómo está todo determinado en el tiempo de Dios. Y esto tiene que quedar claro en nosotros, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Dios todo lo hace perfecto. Nosotros a veces, en nuestro corto entendimiento, a veces no entendemos. Como lo decía este domingo, a veces preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y es que Dios nos mete en un proceso. Y Él tiene un tiempo preciso. Por eso el texto dice, Él estuvo allá en Egipto hasta que murió Herodes, para que se cumpliese, hasta que murió Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Dime tú, ¿cómo no todo estaba encaminado en el tiempo perfecto de Dios? Así es, hermano. A veces nosotros no entendemos por qué nos pasa ciertas circunstancias, a qué se debe, por qué. Y Dios tiene ya un plan preparado. Todo está que nosotros estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad a Jesucristo. José tomó esa decisión y dice, hasta que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y yo quiero que dejes una marquita acá y vamos a Oseas 11:1. Vamos a Oseas, retrocedemos un poquito. Oseas 11:1. Oseas 11:1 y dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Acá está, mira, justo coincide estas profecías del profeta Oseas en el tiempo preciso de lo que iba a pasar a Jesús, de lo que le iba a pasar a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, cuando Israel era muchacho, cuando era chiquito, Jesús era niño, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, ¿te das cuenta? Cuando comenzaba nuevamente en esa esperanza, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Para Israel era un tiempo nuevo. Dios siempre cumple sus palabras. Dios había prometido algo cuando hizo el pacto con Abraham y dice, este será mi pueblo. Y Dios siempre tiene misericordia para con sus hijos. Así es, hermana, así es, hermano. Ese Dios que dice y cumple lo que había determinado en su palabra, así también es importante que tú aprendas la palabra de Dios, para que cuando te pase algo no te desesperes, no te estreses, sino que la palabra de Dios venga a tu pensamiento, brote de tu corazón y tú digas, no, la palabra de Dios dice esto y yo le creo a Dios. ¿Te das cuenta? Y mira el versículo 16. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Acá nos está contando, nos hemos encontrado en el 14 lo que sucedió más adelante para que él vuelva. Pero en el momento que Herodes se entera que él escapa, que ya no lo encuentra, en el momento de cólera
de ira de aquellos que están cegados por el poder, que se aferran y que creen que porque tienen un cargo hacen todo lo contrario a lo que ha determinado Dios. Dice acá, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, acuérdate que él le dijo a los magos, hemos leído, ¿sabe qué? Cuando encuentren al rey de los judíos, pásenme la voz para que yo también vaya a adorarle. Y los magos, revelados en sueño por Dios, le dijo que volvieran por otro camino. Entonces, cuando él vio que el tiempo pasaba y que no había comunicación, entendió que había sido burlado y da una orden. Dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Te das cuenta? Yo tengo el poder y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén. Acuérdate que en ese tiempo el pueblo tenía un censo, tenía un control, todo estaba interconectado, así como ahora tenemos más tecnología, pero en esa época con todas sus cosas había también esa estadística, ese control que tenía los gobernadores puestos por el Imperio Romano, y él toma esa decisión. ¿Tú te has puesto a pensar, hermano, hermana, cómo fue las circunstancias en ese pueblo de Belén para todas esas familias que vieron muertos a sus niños menores de 2 años? Porque eso nos dice el texto, que hubo una matanza de niños, que hubo una matanza de niños en el tiempo aproximado en que Jesús había nacido. Y Dios, que conoce los tiempos, sabía que eso iba a suceder. Por eso le advierte a José, le dice, ahora mismo sal tú de noche, que nadie te vea, y ándate a Egipto, para que nadie sepa el rumbo que ha tomado. Cuando la gente que los conocía a ellos, ¿no? Porque tú vas conociendo un nuevo vecino, cuando vieron, no sabían qué había sido de ellos, se fueron, pues no sabían qué rumbo tomaron. No informaron a fulano, a sultano, no. Así son las cosas, hermano, cuando Dios te ordena algo. Tú no tienes que esperar que no, que sabes qué, que no, Dios me ha dicho esto y yo creo en lo que el Espíritu Santo a través de su palabra me está mostrando. Qué importante, hermano, es entender lo que nos quiere enseñar. Porque mira lo que dice el versículo 17. Dice, y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había sido inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mira, esta matanza, esta muerte que sucedió en toda esa comarca, ya había sido determinado en Jeremías 31:15. Vamos un ratito, dejo una marca acá en Mateo 2 y vamos a Jeremías 31:15. Tenme paciencia, hermanos, porque estoy con una sola mano, pero ya estoy llegando. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron, porque murieron, porque hubo una matanza terrible. No sabemos la cantidad de niños que murieron, pero que hubo una matanza terrible. Imagínate, por la amargura, por su resentimiento de Herodes, de verse frustrado, de pensar que le iban a quitar el poder porque él pensaba humanamente lo que era, causó muerte, desgracia, dolor, quebranto en todo un pueblo. ¿Cuántos niños murieron? A veces lo podemos leer de corrida, pero tenemos que tener claro esto, hermano. A veces va a pasar,
muchas cosas. Por eso que a veces pasan estas cosas en nuestra nación. Por eso a veces pasan ciertas circunstancias en nuestros pueblos. Y a veces nosotros no entendemos el resultado de qué es. Y es que, hermano, cuando llega esas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, de tanto sicariato, de tanta extorsión, ¿no? El día lunes me estaba enterando de una hermanita de Canto Grande, de muchos años, una hija de Dios, que con tanto esfuerzo logró emprendimientos y tenía un negocio que no sabía qué hacer. La hermana está siendo extorsionada. ¿Te das cuenta? Así es, hermana. Así es, hermano. La maldad desde esta época ya existía y ahora también se ha recrudecido. Por eso vemos en nuestra nación tanta violencia, tanta muerte, tanta destrucción, tanta matanza, porque el pecado ha sobreabundado, porque la maldad, el hombre malo, el hombre perverso, está siendo cada día más asusado por Satanás. ¿Por qué? Porque él no está conforme con que el mensaje de Dios pueda llegar a tantas almas necesitadas. Por eso, hermano, hermana, tú tienes oportunidad, comparte esta enseñanza para que la gente pueda entender a través de la palabra de Dios que en Jesús hay esperanza. Que todas estas cosas pasó el Hijo de Dios porque Él tenía un propósito grande y determinado, porque las profecías se iban a cumplir, en la palabra de Dios se cumple. Ya Jeremías había profetizado que esto iba a saber. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué palabra de consolación puede dar a una madre de haber perdido a su hijo? Que vengan los guardias, saquen a tu hijo y lo pasen a filo de espada y te lo dejen ahí muerto, partido en dos. ¿Qué consuelo puedes encontrar? Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mira, hermano, cómo Dios comienza a mostrar y a traer nuevamente a José. Le dice: levántate, toma al niño y a su madre y ven nuevamente, porque las personas que procuraban la muerte del niño ya no están, ya murió. No sabemos exactamente cuántos años han pasado, pero que ha pasado buen tiempo, sí. Las cosas, las vicisitudes que tuvieron que vivir este matrimonio joven de María y José, no lo determina la palabra de Dios, pero que pasaron en un país extraño, con costumbres distintas, con un ambiente distinto, pero ellos ahí estaban dispuestos a cumplir y a obedecer la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia encontramos que María, como una buena hija de Dios, obedecía a su esposo. No estaba siendo reticente, ni no, que por qué. No, había que cumplir. Porque mira lo que dice el versículo 21. Entonces él, cuando dice, él se levantó, entonces cuando José recibe esa visión, recibe ese mensaje de Dios, él como varón, como autoridad establecida por Dios, él, entonces, dices, él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Vuelve a la tierra de Dios, al pueblo de Dios, donde él sabía que tenía que criar al niño, porque ese niño había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Acuérdate que el ángel de Dios le dice a José: no rechaces, sé que eres un hombre justo, sé que eres un hombre que no quieres injuriarla a María, pero no te preocupes, continúa con ella, hónrala a ella,
porque yo sé que tú prefieres huir. Es así, hermano. Dice por eso, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel a morar junto al pueblo de Dios. 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y yo acá quiero hacer un hincapié, hermano, y explicarte un detalle. Mira cómo todo está presentado, está mostrado para que se cumplan las Escrituras, que Jesús nacería en Belén de Efrata. Pero qué importante es entender, hermano, los planes de Dios, es que Él se va a Galilea, no a Belén, que está más al norte de Belén. Galilea está más al norte, y específicamente Él comienza a morar en Nazaret. Por eso más adelante lo van a conocer a Él como de Galilea, el Galileo o el Nazareno, porque Él se crió en Nazaret, nació en Belén, pero a raíz de lo que nos dice el texto, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Mira, él tuvo temor, pero siempre estaba siendo monitoreado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y el texto nos dice, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y es que Dios ya tenía un plan. Así es, hermano. Dios siempre está para guardar a sus hijos. Dios siempre está para proteger a su pueblo. Hermano, hermana, no creas que tú estás sola. Hay todo un pueblo que está en torno tuyo. Hay un pueblo que está intercediendo y está orando y está clamando a Dios cuando hay una necesidad, cuando hay un tiempo de orar unos por otros. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, orar unos por otros. Entonces eso es lo precioso de Dios, que nosotros nos quitemos ese hecho de que para mí voy a orar para mí. No, hermano, tú tienes que también clamar y pedir e interceder por tus hermanos en la fe, clamar y tocar el corazón de Dios, y eso es lo que siempre debe predominar. Aquí encontramos que Él se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. ¿Te das cuenta? Por eso que a Él, en un momento dado, cuando leímos las Escrituras, muchas veces dice, de Galilea habría de venir. Ellos asumían que Él era de Galilea, pero Él había nacido en Belén, que se había criado ahí, que había hecho toda una vida ahí, que había pasado casi toda su infancia ahí para que se cumpliese lo que había sido determinado por los profetas. ¿Te das cuenta, hermano, que cada dirección, cada paso estaba inmerso en la palabra de Dios? Así es, hermano, cuando nosotros comenzamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Comenzamos a ser guiados por la palabra de Dios. Yo quiero llevarte un ratito a Isaías 11:1 para que tú veas. Dejo una marquita acá en Mateo 2, ya estamos acabando, pero quiero llevarte a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor. Qué importante, hermano, es que entender que la palabra de Dios se cumple claramente,
Por eso dice que saldrá un junco de allí, de ese pequeño lugar, para que se cumpliese las escrituras. Hermano, hermana, es claro que Dios tenía todo determinado para que cada profecía dada en torno a Jesús se sepa, se cumpla, porque tenía toda una profecía anunciando cada momento de su vida. Y acá estamos viendo cómo paso a paso se está cumpliendo las escrituras. Hermano, los tiempos de Dios, los momentos que Dios tiene para nosotros, así es, hermano. Dios siempre está pendiente del clamor de sus hijos. Pero hay algo importante. Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y la conocen. Ahora, tú puedes decir, no, yo también soy una oveja de Dios, pero ¿conoce la voz de Dios? ¿Conoce su palabra? Dios te conoce porque siempre tú estás poniéndote en oración. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eso es la comunicación que constantemente José era guiado por la presencia de Dios, porque él estaba atento a la dirección de Dios. Él sabía que Dios tenía un plan determinado, que ese niño era el Mesías y en él se cumplían las escrituras. Qué precioso, hermanos, es meditar la palabra de Dios. Ahí nos quedamos. El próximo miércoles vamos a estar en Mateo 3. Vamos a ver ya, cada día estamos avanzando más en la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Que Dios haga brillar su rostro en cada uno de ustedes. Vamos a orar para concluir la enseñanza del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo precioso. Gracias, Señor, que a veces cuando vemos, Señor, cómo tú estás rodeando a tus hijos, nos sentimos tan protegidos, tan llenos, sabiendo, Señor, que tú estás guiando nuestros pasos. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios eterno, por traer salvación a nuestras vidas. Gracias, Papito lindo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que tu palabra preciosa esté llegando al corazón de cada uno de ellos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.